Hola, yo soy Joaquín Ordóñez y en esta ocasión les voy a hablar acerca del tema del plagio y cómo evitarlo. Cómo evitar el plagio académico. El plagio académico, en términos generales, es un problema que ha estado ocurriendo de manera muy generalizada, sobre todo últimamente, en muchos ámbitos académicos y en muchos ámbitos incluso de carácter público. En términos generales, el plagio académico, por supuesto, significa copiar completa o sustancialmente obras ajenas, presentándolas como propias. Esta es la primera forma en la que nosotros podemos definir, en la que se define el plagio académico. Copiar de manera completa o sustancialmente obras ajenas presentándolas como propias. Cuando se habla de obras, se habla de libros, monografías, ensayos, tesis, tal vez poemas, canciones, pinturas también, todo lo que sea una obra ajena, todo lo que sea producto de la autoría de otra persona que es una obra ajena, todo eso entra en esta categoría. Cuando copiamos completa o sustancialmente estas obras que no son nuestras y las presentamos como propias, es entonces cuando ocurre el plagio académico. Este es la primera situación, el primer caso. El otro caso es copiar texto de otro autor presentándolo como propio. Aquí estamos hablando de que estamos nosotros copiando una parte, a lo mejor un párrafo, a lo mejor una frase, una oración, a lo mejor una página, una cuartilla, tal vez una cuartilla, media cuartilla de otro autor. Estamos hablando aquí específicamente pues de productos escritos como libros, artículos, como ensayos, monografías, tesis, etcétera. Entonces también este es otro caso de plagio académico, copiar texto de otro autor, aunque sea pequeño. No necesariamente, en este caso no necesariamente tiene que ser toda la obra, sino con que se copie texto, una parte del texto, un párrafo, una oración, dos oraciones, etcétera. Con eso es suficiente como para considerarlo como plagio académico. Obviamente, el requisito para que se cumpla el plagio académico es que se presente como propio, siendo de la autoría de otra persona. Y el tercer caso es presentar como propias invenciones, teorías, procesos o ideas de otro autor. Vean ustedes cómo la constante en el plagio académico es la acción de presentar algo como producto propio sin ser así, sin que sea producto propio. Presentar algo que alguien más hizo, que alguien más desarrolló, que alguien más diseñó o que alguien más produjo, yo tomarlo, ya sea completo, en parte, en sustancia, etcétera, y presentarlo como si fuera mío. Esto es un plagio académico. Este es, en esencia, desde luego, el plagio académico. Existen muchos tipos de plagio académico que no voy a abundar en ellos. Básicamente lo que voy a exponerles de manera muy sintética, de manera muy general, es la manera en la que podemos evitar el plagio. Pero antes digamos, hacer un repaso de lo que hacemos en los trabajos académicos. ¿Qué debemos hacer en los trabajos académicos? En los trabajos académicos, independientemente de que sea una tesis o de que sea un ensayo, o una tesina, una monografía, una recensión, o un resumen, o una síntesis, independientemente de lo que sea una reseña, por ejemplo, independientemente del tipo de trabajo que sea, en términos generales, en los trabajos académicos, lo que se hace es exponer lo que otros autores dicen. Primero, exponer lo que otros autores dicen. Lo primero que hago en trabajos académicos, en un trabajo académico, es decir lo que otros autores dijeron acerca de un tema, acerca de una temática o acerca de un aspecto, de un problema
una problemática social o de un aspecto académico, científico, técnico, etcétera. Primero, lo que otros autores dicen. Después tengo que decir, o después lo que digo en trabajos académicos es lo que yo considero acerca de lo que otros autores dicen. No basta solamente con decir lo que otros autores dicen en mi trabajo académico, sino que ahora yo tengo que reflexionar, analizar, tengo que contrastar lo que esos autores dicen. Y esto es lo que yo considero acerca de esos otros autores. Eso es precisamente el segundo paso que debo de cumplir en trabajos académicos. Repito, primero lo que otros autores dicen, íntegramente, de manera íntegra, de manera fidedigna. Obviamente hay que decir, para evitar el plagio, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay que decir quiénes son esos autores. Segundo paso, lo que yo considero acerca de lo que otros autores dicen. Y en tercer paso, lo que yo digo. Ahí tiene que ir ahora lo que yo digo, lo que yo considero, lo que yo proceso, lo que es producto de mi reflexión, lo que es producto de mi análisis personal acerca de la temática que estoy presentando. En términos generales, en los trabajos académicos se exponen estas tres cosas. En términos muy generales, desde luego, puede haber variantes en términos de qué tipo de trabajo se trate, ya les decía, tesis, tesina, ensayo, recensión, etcétera, porque cada tipo de trabajo tiene características diferentes. Pero bueno, este repaso solamente nos sirve o nos va a servir para abordar el siguiente tema, que es precisamente evitar el plagio. ¿Cómo evitar el plagio? Si el plagio académico es una práctica indeseable, una práctica que se repudia en el ámbito académico, es considerado una mala práctica el plagio académico, no debe de ocurrir. Lo que debe de ocurrir en los trabajos académicos es precisamente que se haga la reflexión personal por parte del estudiante, por parte del académico, y que se aporte se puede hacer en base a otros autores, desde luego, pero lo importante de los trabajos académicos, háblese de una tesis, de una tesina, de un ensayo, etcétera. Lo importante de un trabajo académico es lo que el autor del trabajo académico nos dice, nos reflexiona. Eso es lo importante. Entonces, bueno, para evitar el plagio tenemos algunas situaciones, algunos casos. El primer caso es si tu texto es idéntico a la fuente, si tu texto que estás utilizando y que estás poniendo en tu trabajo académico es idéntico a la fuente donde lo encontraste. Para evitar el plagio, la regla es que debes usar comillas y que debes de citar. Usar comillas y citar. Esto es, el texto que es idéntico a la fuente se le denomina también como transcripción textual o como cita textual. Debe siempre llevar comillas. Un sustituto de las comillas son las letras cursivas, pero en general se usan las comillas. Se pueden usar las dos, las comillas o las cursivas, aunque bueno, esto debe de ser de manera cuidadosa porque atiende a una situación de estilo. Pero ya sean las comillas o las cursivas, deben de utilizarse para darle a entender a nuestro lector que el texto que está leyendo no es un texto de mi autoría, sino que yo lo estoy copiando. Es una cita textual o es una copia textual de otro autor, de otro trabajo, de otro autor. Eso es lo que nos indican las comillas, sobre todo cuando son frases largas. Desde luego las comillas también se usan en otros casos, pero aquí en este caso, si tu texto es idéntico a la fuente, tienes que usar comillas, número uno, y número dos, tienes que citar, tienes que decir la fuente, y la fuente incluye siempre el nombre del autor. Obviamente
Hay excepciones, hay ocasiones en que no es un autor propiamente hablando, sino que puede ser un organismo. Por ejemplo, el que lo produjo no hay un autor identificado, es un organismo. Pero en términos generales existen ese dato, que es el dato del autor. Se tiene que citar, es decir, se tiene que decir quién es. Se tiene que mencionar el nombre y el apellido del autor. Este es el primer caso para evitar el plagio. Un ejemplo de esto que les acabo de mencionar es un ejemplo de cita textual. Este es un ejemplo. Vean ustedes cómo en este ejemplo tenemos un párrafo, un pequeño párrafo del libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Y vean ustedes cómo aquí yo abro comillas y cierro comillas. Estas comillas que se abren y se cierran significa que el texto que está dentro de las comillas es idéntico a la fuente, es idéntico al libro de donde obtuve este texto. Es idéntico. Y vean ustedes, abro y cierro comillas. Lo que hay dentro del texto es, lo que hay dentro de las comillas es idéntico, es igualito a lo que está en la fuente. Después abro paréntesis y digo quién es el autor. Doy los datos del año de la obra y las páginas en donde encontré la cita textual. Después, necesariamente tiene que abrirse un apartado de referencias o fuentes de información, que es generalmente al final del trabajo, en donde ya debo de incluir los datos completos del autor que yo estoy citando. Este es un estilo de citación en APA. ¿Puede haber otros estilos de citación? Sí. Cualquier otro estilo de citación es correcto, es adecuado. Lo importante es que se use, porque lo importante para evitar el plagio es decir cuál es la fuente. En este caso de cita textual, ya les digo, los requisitos son: 1, abrir comillas, y 2, decir quién es el autor. Hay que decirlo tanto en el texto como al final del trabajo académico, que sería en el apartado de referencias o de fuentes de información, tal como estamos viendo aquí en este ejemplo. El siguiente caso es cuando ya no estamos copiando un texto de manera idéntica, sino que está parafraseado. Está parafraseado. Si tu texto está parafraseado, es decir, lo estás interpretando, lo estás explicando, lo estás describiendo con tus palabras propias, pero es de otro autor, aunque tú lo estés parafraseando, pero es de otro autor. Para evitar el plagio, la regla es que no son necesarias las comillas ni las cursivas, como les decía hace un rato, pero sí es necesario citar. Sí es necesario decir quién es el autor de lo que yo estoy parafraseando. No necesitamos usar comillas porque el texto ya está modificado. Yo lo modifiqué porque lo interpreté, lo expliqué, lo describí con mis palabras, con mis propias palabras. Entonces no es necesario entrecomillarlo, porque las comillas, no se les olvide, deben usarse siempre cuando hacemos una cita textual, cuando el texto es idéntico a la fuente. En este caso no, en este caso, como ya está parafraseado, ya no necesitamos usar comillas, pero sí, para evitar el plagio necesitamos forzosamente citar al autor. Forzosamente tenemos que citar al autor para evitar el plagio. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí. Vean ustedes cómo se hace una paráfrasis. En la paráfrasis nosotros podemos decir fulano de tal, y agregamos el año y la página en un sistema de APA, aunque puede ser otro sistema, desde luego. Pero vean ustedes la estructura: fulano de tal dice que tal cosa. Aquí cuando sin comillas, aquí significa que yo lo estoy parafraseando. Yo estoy parafraseando al autor. Yo estoy parafraseando a fulano. Ajá. Lo que fulano quiso decir es tal cosa. Aquí estoy parafraseando. Pero vean ustedes, el requisito es que estoy mencionando
el nombre del autor y estoy mencionando los datos, el año y a lo mejor la página. Pero no es necesario incluir las comillas, no es necesario. Yo interpreto que fulano pretendió establecer un procedimiento para resolver el problema de la pobreza en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean ustedes, yo estoy haciendo una paráfrasis, pero estoy mencionando quién es el autor de la idea, ¿no? ¿Quién es el autor de la idea? Vean ustedes el último ejemplo. Cuando las personas le tienen respeto al derecho que las demás personas tienen, entonces se produce la paz. Esto es una paráfrasis de la famosa frase de Benito Juárez, que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, vean, hago la paráfrasis y después, entre paréntesis, incluyo necesariamente el nombre del autor de la frase, el nombre del autor de la frase original. Y aquí la frase yo la estoy parafraseando, yo la estoy explicando, la estoy diciendo con mis propias palabras. ¿Esto es válido? Sí. Vean ustedes, no utilizo comillas, pero sí, para evitar el plagio es necesario, es indispensable decir quién es el autor. Y de todas maneras, al final del trabajo académico se deben incluir el apartado de referencias o fuentes de información, de acuerdo al sistema de citación que se esté utilizando, se deben de incluir los datos completos de los autores que fueron parafraseados. Siempre tiene que ser de esa manera. De tal suerte que, bueno, con esto nosotros podríamos evitar el plagio. Otro otro caso que se debe considerar de cuidado para evitar el plagio, que tampoco casi no se respeta, pero debe respetarse, es, por ejemplo, si se menciona una invención, un descubrimiento, una teoría, o una idea de otro autor. Si hacemos esto, no necesitamos usar comillas, pero sí estamos obligados a decir quién es el autor de la invención, del descubrimiento, de la teoría o de la idea que estamos nosotros incluyendo en nuestro trabajo académico. Sí necesitamos decir quién es el autor. No necesitamos entrecomillar, pero sí necesitamos decir quién es el autor. Un ejemplo de esto, vean ustedes, si decimos, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, incluimos el año. Si decimos esto, estamos bien, estamos evitando el plagio. La penicilina descubierta por Fleming y menciono el año. Vean ustedes, estoy mencionando autores y estoy mencionando el año, que es el otro dato. Mínimamente necesitamos, cuando hablamos o cuando incluimos ideas ajenas en nuestro trabajo académico, de manera mínima debemos mencionar al autor. El brindis del bohemio, entre paréntesis incluyo el apellido del autor y el año, que es el autor de este poema. Y de todas maneras, siempre debe de abrirse en todo trabajo académico, siempre, debe de abrirse o de incluirse al final un apartado de referencias o fuentes de información, dependiendo del sistema de citación que ustedes utilicen, en donde se deben de incluir los datos completos de todos los autores que fueron ustedes, que incluyeron ustedes, que citaron o que parafrasearon o cuyas ideas mencionaron en su trabajo académico. Siempre debe de ser así para evitar el plagio académico. Y también tenemos un último caso en donde ya no se considera como plagio. No se considera como plagio. Si escribes algo que es de conocimiento público, no es plagio. Esto no constituye un plagio académico. ¿Por qué? Porque es de conocimiento público. No es necesario
referir al autor, no es necesario referir al creador, al diseñador, al que produjo, al que lo produjo. ¿Por qué? Porque es de conocimiento público. También, si escribes tus propias ideas o tus propias consideraciones, tus propias opiniones, algo que nosotros diríamos que es de tu ronco pecho, si escribes algo que es de tu ronco pecho, si es algo propio, algo de tu creación, de tu invención, de tu ronco pecho, en pocas palabras, no hay plagio, desde luego, porque son ideas tuyas, son ideas propias. La regla, en estos dos casos, si escribimos algo que es del conocimiento público, que es algo del dominio público, es algo que todos sabemos de quién es, o si escribimos ideas propias, consideraciones, opiniones, creaciones, invenciones propias de nuestro ronco pecho, la regla es que no es necesario usar comillas y no tenemos que citar a nadie. No tenemos que citar a nadie porque no tenemos que decir que estas ideas son entre paréntesis y poner mi nombre, no es necesario. ¿Por qué? Porque el trabajo académico ya lo estamos presentando nosotros. Al presentarlo nosotros obviamente con el nombre incluido, ¿no? Generalmente en los trabajos académicos ponemos una carátula donde se incluyen los datos y se incluye el nombre del autor de ese trabajo académico, que generalmente es el nombre del alumno, por supuesto, y por eso eso nos indica que todo el trabajo es producto del alumno. ¿Ah? Entonces, bueno, no es necesario citar, en este caso. Y también tenemos aquí unos ejemplos de ideas propias, algunos ejemplos en los que, de las formas en las que se redactan o se han redactado o se pueden redactar ideas propias, ¿no? Podemos decir, me parece que, y ahí va mi idea, ¿no? Ahí va lo que yo pienso. Opino que, ahí va lo que yo pienso, ¿no? Ahí pongo ahí va lo de mi ronco pecho, ¿no? Ahí va lo que yo considero. También podemos decir considero que, yo interpreto que, a mi modo de ver, esto es así, así, así. O podemos decir, por ejemplo, la penicilina es un antibiótico que tal, tal, tal. A lo mejor ya no necesitamos decir el nombre del descubridor de la penicilina, que fue Fleming. ¿Por qué? Porque este a lo mejor es considerado un conocimiento de dominio público. Entonces ya no necesito, a lo mejor ya es innecesario, ¿no? Hace un rato les puse el ejemplo de ideas ajenas y les puse el ejemplo de Fleming. Bueno, solamente fue para ejemplificar, pero en el caso de la penicilina y en el caso de muchas otras cosas que todos ya sabemos porque es del dominio público, ya sabemos quiénes son los autores, no es necesario, a lo mejor no es necesario por ser del dominio público. Entonces vean ustedes, en este ejemplo podemos decir la penicilina ya sin necesidad de decir que fue de Fleming, que fue un descubrimiento de Fleming. Yo digo, la penicilina es un antibiótico que tal, tal, tal. Y entonces ahí va mi propia idea, ¿no? Ahí va mi reflexión personal acerca de la penicilina, ¿no? Ahí va de mi ronco pecho, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo podemos empezar, digamos, a redactar las ideas propias. Obviamente solamente son algunos ejemplos. Hay muchas maneras de arrancar la redacción de una idea propia. ¿Cuál es el requisito? Repito, el requisito es que no debemos de mencionar el autor, que soy yo, ¿no? O que es un autor de dominio público, uno, y dos, no necesito poner comillas. No necesito poner comillas. Esa es la regla. Cuando yo presento un trabajo académico que lleva mi nombre y el texto no lleva comillas, significa que todo lo que no lleva comillas significa que yo lo produje, yo lo redacté, significa que yo lo reflexioné y significa que son ideas propias, significa que es de mi ronco pecho. Eso significa cuando no hay comillas. Entonces, en este caso no se utilizan comillas. Y en el apartado de referencias o fuentes de información que siempre debe de llevar todo trabajo académico, al final, no necesito incluir nada, no necesito poner nada ahí, ni modo que ponga mi nombre. Repito, no tengo que poner mi nombre en el apartado de referencias porque este ya va en la carátula del trabajo académico, ¿no? Entonces no es necesario hacerlo.
Y bien, pues estos fueron algunas ideas, algunos lineamientos breves, generales, que me parece que son importantes y que son útiles para evitar el plagio académico. Espero les haya gustado esta explicación y les sea útil para sus trabajos académicos. Muchas gracias.